Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar esta charla y primeramente gracias por llegar. Quizás somos poquitos, pero para nosotros como compañeros y compañeras internacionalistas como muy importante que se pueda tratar de explicar acontecimientos que están ahorita desarrollándose en Siria, en general en una región que es nevrálgica, también para que repercute también en todo el mundo. Estamos en el corazón de la Tercera Guerra Mundial, como la definen los compañeros kurdos y kurdas, o la Cuarta Guerra Mundial, como la definen los zapatistas, pero total que es una guerra mundialmente mundial. Es una situación muy complicada, estamos acá, bueno, digamos, vamos introduciendo diciendo que, bueno, hasta aquí la compañera Rin, yo soy Fabio. No somos expertos, no somos politólogos, no somos así, pero digamos, vamos contando lo que logramos descifrar a través de la comunicación directa que tenemos con organizaciones de compañeros y compañeras en el norte-este de Siria, y lo hacemos desde una posición, digamos, internacionalista. Tuvimos la suerte en la vida de poder de conocer Siria, de conocer Kurdistán, y desde luego, pues de ahí se crearon los vínculos que hoy nos permiten recibir las mayorías dramáticas noticias que llegan de ahí, y desde luego con esta presión emotiva y política estamos acá. Entonces, el primer punto a aclarar es esto, pues probablemente habrá imperfecciones también en lo que vamos contando, pero también las noticias llegan así como a lluvia, muy aceleradas, y más bien lo que sí podemos ofrecer es el contexto. Y también, bueno, muchos detalles, la compañera también los tiene, está mucho más informada que yo, pero sí el contexto de que entiendan por qué estamos hablando de Siria, por qué esta urgencia, qué es la revolución en Siria y de dónde lo hablamos, porque hablar de una sola revolución es limitado, el conflicto en Siria es muy complicado. Desde 2011 es que pues que la población se ha rebelado, digamos, sobre la ola de la primavera árabe, pero ya luego tomando diferentes corrientes que han llevado a acciones políticas muy diferentes, desde las movilizaciones populares, que fueron las primeras en ser reprimidas, hasta los levantamientos armados, que hubo de diferentes tipos. Razón por la cual en el tablero hay tantos actores que no sé, probablemente si están acá es porque les interesa el tema, habrán ido buscando por internet y hay todo tipo de opinión. Desde los que incluso se quejan de la caída de Assad, porque de alguna manera representaba como el eje antiimperialista, y con las evidentes infiltraciones y la participación de Turquía e Israel en la contraofensiva del grupo que, digamos, más está tomando el poder, que es la Organización por la Liberación del Levante, Hayat Tahrir al-Sham en árabe. Bueno, probablemente mi pronunciación es pésima, pero digamos es el grupo principal que ahorita, en los últimos días, encabezó la contraofensiva. Pero bueno, va a haber un montón de siglas, pues si quieren que las expliquemos, nos paran, por favor. Esa es una charla, no es una clase, no es catedrática. Te repito, somos compañeros y compañeras, somos militantes de organizaciones internacionalistas con deseo de que se entienda lo más posible. Pues no es una masterclass, para nada. Hagan preguntas o si tienen dudas específicas, nos dicen y vamos aclarando. Puede ser que tengamos respuestas, puede ser que no, porque obviamente no estamos ahí, pero sí tenemos ese compromiso político muy fuerte. Desde luego, le decía, en este tablero complicado que es no solo Siria y su historia como todo país, sino la revolución y la oposición contra Assad en este contexto, mientras se da un genocidio al lado y hay una guerra de hace 40 años contra los kurdos, pues nosotros estamos contando, o sea, la información que tenemos y nuestra perspectiva declaradamente de parte está, digamos, del lado de las compañeras y compañeros de la Administración Autónoma Democrática del Nordeste de Siria. Está organizado a través de un sistema federado, digamos, de comunas. Ahorita vamos a entrar más a detalle, pero digamos es un laboratorio político, social, en pleno Medio Oriente, desde el 2012, que busca ser anticapitalista, ecologista, feminista, obviamente pues declinados en las formas y los modos del Medio Oriente, porque esa palabra también incluye muchos significados, pero seguramente es
una experiencia democrática popular, que hace que, tanto que por razones diferentes o parecidas fuimos allá a conocer, para conocer este proceso, que es el proceso revolucionario, lo que llamamos la revolución de Rojava. En realidad Rojava es solo una parte de ese territorio, porque la administración autónoma ahorita abarca mucho más que Rojava. Pero es importante decir para que sepan que entonces nuestra narrativa, hoy hay diferentes narrativas de lo que está pasando en Siria. Nuestra narrativa podríamos decir que está situada abajo a la izquierda, como dirían los zapatistas. O sea, estamos leyendo los hechos a través de la palabra y la organización de los compañeros del norte este de Siria, de Rojava, desde luego, de la experiencia que se desprende del PKK, o PKK, como lo dicen, el Partido de Trabajadores de Kurdistán. Y ahí, entonces, voy a hacer que yo no sé más o menos cómo, o sea, de por sí es una historia muy complicada, pero pues vamos a hacer un contexto primero generalizado. Kurdistán es una macrorregión, pues, que pertenece, digamos, a un grupo, no me gusta la palabra, grupo étnico-lingüístico, que son los kurdos y las kurdas, que tal como los palestinos, pues no han tenido nunca su Estado-nación. O sea, viven en este territorio que hoy en día, a partir de 1916, pues ya luego otro tratado, está dividido entre 4 países principalmente, aunque un cachito de Armenia también. O sea, Kurdistán está entre Siria, Irak, Irán y la parte más grande en Turquía. El norte de Kurdistán sería el sur de Turquía. Rojava, que significa literalmente occidente, o sea, donde muere el sol, es Rojava, es el territorio. Rojhilat, donde nace el sol, que es Irán. Y aquí, aquí pues la parte de Bashur, que significa siempre sur, ¿no? Bakur, norte, Bashur, sur. El nombre muy exótico, pero el norte es Oriente, Levante. Pero digamos, este territorio desde finales, desde el Imperio Otomano empezó cierta represión étnica contra los kurdos. Y hasta el punto que hoy en día, en países como Turquía, que la apuestan a entrar a Europa Unida, a colocarse en el BRIC, ellos están a veces en el BRIC, están militarmente en la OTAN, la apuestan a entrar a la Unión Europea, o sea, juega muchas fichas simultáneamente, pero digamos un país industrializado, como tal se considera, algunas letras del alfabeto kurdo están prohibidas en Turquía. Dar nombres kurdos a los hijos está prohibido desde el registro civil de Turquía. O sea, hay unas condiciones de prohibición de la cultura kurda y desde luego prohibiciones políticas como cancelación de sindicatos, eventos culturales, detención de ministros, alcaldes. Cada vez que hay elecciones se crea un nuevo partido, pro-kurdo, sin entrar en muchos detalles. Generalmente en el sur de Turquía, en el norte de Kurdistán, ganan y cada elección se suspenden o se arrestan los alcaldes, los presidentes municipales electos y se imponen comisarios del Estado turco. Eso ha pasado hasta hace 3 semanas, último mes, última ronda de elecciones. Los kurdos votan a sus propios candidatos kurdos, se los detienen y empieza la ola represiva, empiezan las marchas. O sea, realmente obviamente la relación del Estado de Turquía con el movimiento de liberación de Kurdistán ha tenido altibajos en la historia, está muy difícil resumirlo acá, pero siempre ha sido una represión muy fuerte desde lo cultural, desde lo político, desde una visión otomana imperialista del Estado turco, no importa si islamista como la de Erdogan o kemalista, o sea, nacional militar, pero ambas identidades nacionalistas turcas han reprimido históricamente los kurdos. Esto se ha repetido en diferentes medidas en los 4 países en que quedó, atrapado o desmembrado Kurdistán. En Siria, desde 1963 toma el poder el partido árabe Baas, de Assad padre, el papá del señor que acaban de derrocar. A partir de ese entonces, desde una cultura, desgraciadamente el panarabismo también se ha visto, siempre ha tenido simpatías de izquierda,
En un contexto de Guerra Fría, incluso Siria pasó, digamos, del lado del bloque soviético, permitiendo a Rusia de tener el único puerto en el Mediterráneo, razón por la cual Rusia lleva 10 años defendiendo a Assad del poder por intereses militares geoestratégicos importantísimos porque le permite tener un puerto en el Mediterráneo. Rusia no tiene salida al Mediterráneo. Entonces, la colocación en la Guerra Fría de Siria en el bloque soviético ha pintado este panarabismo, quizás, no sé si inicialmente si tenía aspiraciones socialistas, eso, pero yo no tengo testimonio de esos tiempos. Pero lo que sí sabemos es que a partir de estos años se da una colonización, se llama el cinturón árabe, una colonización, o sea, ya bajo Assad padre se prohíbe el kurdo, o sea, de la misma manera de como está prohibido hoy en día en Turquía, y en esta zona kurda se empiezan a crear colonias, asentamientos de colonos árabes para fragmentar la continuidad territorial de los kurdos. La misma lógica de los asentamientos ilegales que usa Israel en Cisjordania, que un tiempo usó en Gaza y que sigue usando actualmente en Cisjordania, para, digamos, interrumpir la continuidad territorial, digamos, del otro grupo. En este caso, aquí, pero es en nombre del panarabismo, en nombre de la supremacía árabe contra el territorio ancestralmente kurdo. Territorio que cabe mencionar, aquí está el Éufrates, aquí está el Tigris. Estamos hablando de la Mesopotamia, un territorio entonces de una larguísima tradición cultural. Probablemente Mesopotamia, lo recordamos en la escuela de los primeros capítulos que nos hacían estudiar, pues ahí menos se trata. Entonces, esta cultura mesopotámica, pues ancestral, pues hoy es la que está encabezando el proyecto más democrático que tenemos en Siria. Nada más paso velozmente a decir que en Irak la situación los kurdos fueron brutalmente reprimidos, sobre todo durante el periodo del 85 hasta el 89, bajo Saddam Hussein. Saddam Hussein también, pues, en una lógica así, aunque igual era del partido Ba'ath, aunque estaba en conflicto con Assad, pero digamos, de esta misma lógica nacionalista árabe, pues, votada, digamos, volcada a la represión de las minorías étnicas y en las diferencias religiosas. Eso lo digo porque se ha creado una especie de narrativa últimamente antiimperialista por la cual que Libia, que Saddam Hussein, Assad representaban de alguna manera los bastiones laicos en Medio Oriente. Pues sí es cierto que no han sido ¿cómo se llama?, dictaduras teocráticas para nada. En ese sentido, Israel es mucho más teocrático, pero sí han sido gobiernos feroces y represores hacia todo tipo de movimiento social y movimiento organizado. O sea, pues lo laico no le quitó lo feroz, no le quitó lo represor. Y de hecho es lo que ha favorecido el crecimiento, el nacimiento de organizaciones de, digamos, extrema derecha islámica, que son algunas de las cuales se han hecho con el poder en diferentes lados, han apoyado a Estados Unidos eso. Pero lo que quiero decir es que Saddam Hussein, entre el 85, 86, 87, hay un primo de Saddam Hussein que se encarga especialmente, le llamaban Ali el químico, se encarga especialmente de masacrar a los kurdos, reprimirlo, obviamente en el norte de Irak, y especialmente con armas químicas. Eso sí, con armas químicas, ahorita sí las tenían, con todo conocimiento del Occidente. En el 86 hay una masacre donde en un pueblo matan a 4.500 o 5.000 personas, especialmente una especie de masacre lacteal, pero de números, 4.500, 5.000. Los hombres, la mayoría estaban afuera de los pueblos porque ya estaban exiliados, escondidos, porque la cacería primeramente era contra los hombres, entonces la masacre, digamos, arrasó sobre todo con las mujeres y los niños de este pueblo. Con la diferencia que con la guerra del 91 contra Irak, y ya luego, bueno, la otra en el 2002, se crea una región autónoma kurda adentro de Irak, o sea, adentro del Estado iraquiano se crea una administración regional autónoma kurda, pero autónoma no en el sentido de la autonomía como lo entendemos nosotros, o sea, no desde los pueblos, sino, digamos, como una autonomía dentro de la administración reconocida por Estados Unidos. De hecho, la administración autónoma del norte de Irak incluso es aliada. Barzani se llama el jefe, pues desde siempre, desde su papá era fundador del Partido Democrático Kurdo y siguen ellos también al poder desde hace 50 años como una dinastía familiar.
con vínculos muy directos con Israel y con Estados Unidos, y desde luego con Turquía. O sea, digamos, posicionados con la OTAN. Desde luego, en una clave, con un actuar contrainsurgente hacia el Partido de Trabajadores de Kurdistán. Irán, Rojhilat, también, pues ahí toda la parte, digamos, más occidental de Irán es la parte oriental de Kurdistán, y es la parte donde, pues ya saben, ¿no? La revuelta que hubo hace 2 años empezó desde ahí. No sé si recuerdan que hubo una revuelta en Irán, pues el grito era Jinji al-Sadid, ¿sí? Mujer, vida, libertad. Este lema en realidad es un lema histórico del movimiento de liberación de Kurdistán, que obviamente se multiplicó. Jinji al-Sadid es en kurdo, no es en persa. Y se multiplicó en todas las calles de todo Irán. Ahora no entramos en detalle de esta revuelta, pero digamos el corazón de la crítica igual a la revolución teocrática de Irán desde 1979 han sido kurdo. Aquí hay una cordillera, hay unas montañas, la cordillera de Zagros, en donde más se concentra la guerrilla del Partido de Trabajadores de Kurdistán. El corazón es acá, Kandil. De aquí, digamos, cuando nace el Partido de Trabajadores de Kurdistán, primero tenían sus bases de operación en Siria y en Palestina con la OLP, pero ya luego, tras los acuerdos de Oslo, se concentran en la cordillera. En esta cordillera, entonces, el movimiento, la guerrilla de Kurdistán, apoyada por un amplio movimiento popular, estamos calculando, cuando decimos kurdo, estamos calculando más o menos 45 millones de personas, ¿sí? Muchas de las cuales también en Europa, porque pues, sobre todo en Alemania es una diáspora, digamos como hay de sirios en toda Europa también. Más o menos, pues cuando estaba ahí, ya luego no sé si la compañera tiene más datos, el PKK tiene un apoyo, muchas veces se hacen campañas de recolección de firmas para la liberación del líder y fundador del Partido de Trabajadores de Kurdistán, el Abdullah Öcalan, que lleva preso desde 1990. Es una islita con 1000 soldados, adentro 6 celdas, en una de las 6 celdas bajo tierra está este señor, que se llama Abdullah Öcalan, en lo cual, pues, fundador de este movimiento, pues, obviamente teórico también del movimiento, está detenido desde 1999, fue detenido por un complot, le dicen internacional, con la participación del Mossad de Israel, de Estados Unidos y obviamente del MIT, que es el servicio secreto de turco, con la colaboración, desgraciadamente, del gobierno italiano, de los gobiernos europeos, donde le negaron, primero le aceptaron el asilo político, luego se lo negaron, lo pusieron en un avión y en Kenia, en África, lo detuvieron. Es un caso, fue condenado a muerte y ha luego cambiado su sentencia por cadena perpetua y sigue en condiciones de detención arbitraria brutales. Por 4 años no tuvo visitas, hasta hace 2 semanas, por fin, el sobrino, que es parlamentario kurdo, pudo llegar y pudimos asegurarnos que está vivo. No tiene acceso a ningún tipo de facilitación, pero hay que decir, sin entrar igual aquí en detalle, son muchos temas, pero digamos, su filosofía, él funda el partido al comienzo, primero en el 73, en el 78 se funda formalmente, el 27 de noviembre del 78, en Ankara, para la construcción de un Kurdistán como patria socialista con una dictadura del proletariado que lo guiaría al comunismo. Cambian las cosas, como sabemos la historia dio unos cambios y la capacidad que tuvo este grupo, y de ahí de 1984 empieza la lucha armada en Turquía. Esa es la comandancia de la HPK, esa es la bandera del Partido de Trabajadores de Kurdistán, que justamente cambia en 1999 esta bandera, cuando en un congreso empiezan a rechazar la teoría de la construcción de un Estado socialista kurdo a favor de una creación de un confederalismo, de un nuevo paradigma que le llaman confederalismo democrático, que es una asociación, una federación de comunas por diferentes grados, desde las comunidades más chiquitas a las confederaciones regionales, bueno, cantonales, regionales y ya digamos que sobreestatales. O sea que la apuesta ya no más a crear un Estado kurdo, sino a crear. Porque también hay que reconocer que el territorio también donde se despliega el PKK y donde decía, pues más o menos le calculan unos 10 millones de simpatizantes de los 45 millones de kurdos, lo dicen así porque dicen, bueno, cada vez que hacemos una campaña por la liberación de Öcalan, entre los 4 estados recogemos unos 10 millones de firmas, entonces, así como grosso modo, ¿no?
pero también sus bases, sus pueblos en muchos territorios están fragmentados. Hago un ejemplo acá como es el territorio zapatista, ¿no? Pues es un territorio que ejerce la autonomía, en algunos lados tiene cierta continuidad territorial, pero en otros lados conviven las familias, incluso con partidistas, o incluso con organizaciones rivales, ¿no? O enemigas. Tenemos que imaginar el Kurdistán como un territorio así, o sea, un territorio donde no existen territorios, si de por sí no existen la pureza étnica, menos van a existir territorios con continuidad étnica. Entonces, justo les comentaba en el norte de Siria está el cinturón árabe. Entonces, el problema es tal como los zapatistas se plantean un mundo donde quepan muchos mundos, Abdullah Öcalan y desde luego desde el Estado Mayor de la organización del Partido Trabajador de Kurdistán al movimiento mucho más amplio y democrático que nace después, se empiezan a plantear la necesidad de un confederalismo democrático donde cada quien con sus diferencias, hablando en un territorio donde caben no solo diferentes religiones, sino de cada religión diferentes interpretaciones. Porque nosotros solemos tener una imagen muy de bloque a los islámicos, a los musulmanes, bueno, los kurdos, así como si fueran monolitos. Pero adentro, por ejemplo, en el espectro político del Islam, solo el político trata desde los salafitas o abaístas, que son la extrema derecha, ahí estamos como la teología de la liberación del Islam, digamos, ¿no? O sea, a movimientos islámicos que pero se plantean procesos democráticos. En esta diversidad, pues es donde la propuesta de Abdullah Öcalan, digamos, rebasa la frontera kurda, la frontera cultural, el límite kurdo, porque es una propuesta que vale para diferentes territorios. También porque los kurdos viven con diferentes pueblos, conviven, comparten territorio por buena voluntad o por creativa voluntad, porque muchos kurdos también no viven donde nacieron, porque en Turquía hubo una oleada de expulsiones. Con Saddam Hussein corrieron a 4.000 aldeas. En Turquía corrieron otras 400 aldeas en los años 90. Entonces también los kurdos son casi unos nómadas de la historia, pues porque como los refugiados palestinos se fueron al Líbano, ¿no? Se fueron a Jordania, ¿no? O sea, como que hay una diáspora, hay una limpieza étnica constante, cíclica, periodos de la historia que se tranquiliza y otros que se acelera. Desde luego los kurdos han aprendido a convivir en otros lados y con otros pueblos. Pero lo bueno de esta propuesta es que es una propuesta para convivir desde las comunas, el comín, el núcleo base de la democracia kurda, que ya no es kurda, del paradigma del confederalismo democrático. Entonces, todo eso era para decirle, he dejado muchos vacíos. Si tienen preguntas más específicas sobre este proceso, que yo se lo estoy contando rápido, pero imagínate, eso empezaron en el 78, que eran marxistas-leninistas, en el 99 rechazan el socialismo de Estado, en 2005 crean el concepto del confederalismo democrático, lo empiezan a aplicar y ahorita estamos en 2024. Y la aplicación más, o sea, en muchas aldeas a lo largo de este inmenso territorio, estamos hablando de alrededor de 400.000 kilómetros cuadrados. Hay bolsas, ¿no? Hay bolsas, como decía, hay pueblos donde se aplica más. En los campos de refugiados, tal como en los campos de refugiados palestinos, son donde hay mucha más resistencia y organización. Igual en la experiencia de los campos de refugiados kurdos, es donde primeramente se aplica el sistema de asamblea, el sistema de comité, digamos, la revolución de las mujeres, donde empieza a tener más avances, a empezar por la necesidad de rehacer la sociedad. No tenemos nada, no tenemos Estado, no hay comida, pues no hay tribunales, no hay policía, ¿qué hacemos? La gente se sienta a esa asamblea y lo resuelve. Algo que hemos visto también, ¿no? En los pueblos indígenas más aislados también, pues como que de alguna manera, obviamente lo digo como anarquista, la ausencia de instituciones genera casi instintivamente una forma de organización de asamblea autogestiva. A eso se le aúna una formación política ideológica como la del PKK o como ha sido aquí por diferentes historias, por diferentes razones, la del ZLN. Estas estructuras que vienen del marxismo-leninismo como que se funden, se mezclan con la capacidad de los pueblos de hacer asamblea, de compartir lo común, ¿no? Ahí le llaman el Jian comunal, que es como el alma a la vida comunitaria. El Jian comunal
O sea, está la organización, la estructura, los comités, los partidos, Jean comunal, que es la forma con que los pueblos administran lo colectivo. La forma histórica, casi la forma como espiritual incluso. ¿Sí? Entonces, lo que logra hacer el PKK, que de alguna manera me permite, obviamente, pues, libres de criticar, que es lo que tiene un poco de sintonía con la historia del ZLN, es desarmar la estructura ideológica del marxismo-leninismo, mantener los principios fundamentales de liberación, de lucha, de liberación, de revolución, de cambio revolucionario, pero mezclarlo, digamos, con lo autóctono, con la capacidad propia de los pueblos, ancestral o como podríamos decir, empírica, dada por la realidad, de hacer las cosas en común. Una especie de, digamos, reorganización del comunismo primitivo de los pueblos. Y digamos, ¿no? Pues, no lo tomen así, es como tan tajante, pero ahí vamos. Trato de que, con la experiencia de acá, que se entienda lo de allá. Entonces ya no vamos a hacer el Estado kurdo, vamos a hacer pueblos, pero muy bien organizados, confederado. Si tú eres alevita, eres alevita. Si tú eres asiro, eres asiro. Si tú eres chiita, chi es chi. Si eres suní, es suní. Cada quien haga, si tú quieres hacer la misa el domingo, el sábado, el viernes, no importa. Lo importante es que haya unos principios compartidos. Y esos principios compartidos, o sea, que cada quien construya su autonomía cultural. Ahí es importantísimo, porque la gente por esas cosas, como habrán entendido, se mata. O sea, nosotros decimos fácil que tú hagas tu ritual el viernes o el sábado o el domingo, pero sabemos que en las historias de las religiones, por ejemplo, pues el hecho de que tú reces el viernes o el sábado o el domingo puede ser un motivo de matanza por siglos. Es decir, trascender las diferencias culturales y religiosas en el respeto de la creencia, no en la imposición del ateísmo, como diría desde una postura muy occidental. O sea, desde la aceptación de las creencias creemos un sistema democrático en donde pero unos principios fundamentales, por ejemplo, primerísimo para los kurdos y las kurdas es el respeto de la posición del rol de la mujer en la sociedad. A partir de eso y otros principios democráticos como la rotatividad de los cargos, ¿no? Pues la no acumulación capitalista, el respeto de los recursos naturales y muchos otros que ya luego entraremos a lo mejor más a detalle, pero es importante subrayar que lo verdaderamente revolucionario, tal como sacudió los cimientos de las comunidades indígenas, la ley de revolución de las mujeres del 31 de diciembre de 1993, que uno dice algo tan sencillo y revolucionó la forma en que la mujer se percibía y se percibió después del levantamiento zapatista, donde el cambio no afecta solo, o sea, no atañe solo la organización, sino como olas, ¿no? Toca todos los aspectos de la sociedad. Porque tu prima se fue a la montaña, porque regresó, porque ya no se casó, porque ya no tuvo hijos, porque descubrió que todo este mundo que va más allá de la tradición. Esto lo mismo aplica en las montañas de Kurdistán y desde luego, decía en 2011, la primavera árabe empieza, digamos, llega a Siria y empiezan las movilizaciones populares para derrocar a Assad. Assad, cuya política era en continuidad con la del Papa, entonces desde el punto de vista de los kurdos seguían prohibido el idioma kurdo, no había escuelas kurdas, no tenían hospitales en kurdo, seguía la colonización del norte de Siria, que es el granero de todo el estado. En Rojava se cultiva el trigo prácticamente para todo Siria, era el granero de Siria. Sin entrar mucho en detalle de cómo se va, digamos, fracturando la oposición a Assad, pero podríamos decir que también con la intervención económica de Estados Unidos se van financiando cada vez más los grupos yihadistas, digamos, de la derecha islámica. Especialmente, bueno, hay un grupo que se llamaba Al-Nusra, un frente, que era parte del network de Al-Qaeda, y estos son los que se van a quedar en una parte digamos, al norte de Siria. Bueno, ahorita... Bueno, pero digamos, ahorita el mapa lo va a explicar mucho más la compañera en detalle de cómo está evolucionando la cosa. A lo que voy es que la oposición a Assad, digamos, se vuelve armada, o sea, se pasa de una protesta popular, de una movilización popular a una guerra civil,
con un despliegue del ejército de parte del gobierno, con el apoyo de milicias de Irán y de Rusia, con la asesoría de Rusia. De alguna manera, pues en este tablero, Estados Unidos empieza a financiar, digamos, la derecha islámica directamente y se crea una especie de vacío de poder en el norte de Siria, en el territorio kurdo, y los kurdos en este momento deciden no atacar directamente a Assad, sino, digamos, aprovechar de ese vacío de poder para llenarlo con su propuesta de confederalismo democrático por las instituciones normales. Entonces, aquí está. Ese es del 2012, digamos, en la parte del norte de Siria, y crean la que es, digamos, la Federación Democrática del Norte de Siria. Bueno, en este momento era de Rojava y luego se vuelve del norte y del norte-este de Siria. Porque en realidad se crea eso y ahí se empiezan a aplicar el sistema de comín, o sea, de comuna. Estamos hablando de una comuna, puede ser participada desde 20, 30 familias hasta 400, más o menos. No sé si sigue así, ya luego la compañera lo va a actualizar, pero digamos, para entender es como la asamblea base donde participan la familia. En el comín no hay delegados. Tú vas a la asamblea y participas, opinas. Digamos, es la asamblea barrial, podríamos decir, ¿no? De ahí digamos, sube de nivel, son 4 niveles, está la regional, el cantonal y bueno, no, y la comuna, provincial, digamos, la ciudadana, el barrio, ciudad, provincia y cantón. Pero digamos, son 4 niveles. A los demás niveles sí se mandan los delegados. Cada nivel funciona con comités y con copresidencia. Entonces, también a nivel local, pues tú hay comité de ecología, autodefensa, economía, de mujeres, de salud, de educación, que si se fijan no son diferentes de las comisiones de los promotores en el territorio autónomo zapatista. O sea, digamos, existe una organización que refleja la necesidad de asumir las tareas principales, desde luego educación, ecología, economía y el tema de la mujer, aunque la mujer tiene una estructura ya luego también aparte, mucho más organizada. Pero digamos, y todos esos comités con sus integrantes, junto a los copresidentes, hacen como la coordinación de la comuna. Ahora, es a nivel más básico. Estas mismas comisiones, que van de 4 a 12 comisiones más o menos, ¿no? O sea, no todos los comín tienen todas las comisiones. Hay algunos que lo tienen muy desarrollado, como los promotores, los que tienen ASA de Derechos Humanos, Agroecología, en algunos pueblos solo tienen los de Educación y Salud, básicamente, ¿no? Como que donde hay más fuerza, se desarrolla más comisiones, desde luego más promotores. Estoy prestando mucho vocabulario zapatista, pero no es que se llamen así, ¿eh? Es para que se entienda un poco, de que no suene tan lejanos. Que se entienda que esa experiencia de autonomía sí tiene muchos paralelismos, obviamente también muchísimas diferencias. Pero la necesidad es la misma y los intentos de organización son lo mismo. Obviamente en esa estructura, la copresidencia significa que es un hombre y una mujer elegidos por cada común y por cada nivel. Todos. E incluso todo esto está definido en una carta, por un contrato social, el primer contrato, una especie de constitución, que pero no se quiere llamar constitución, porque la constitución la hacen los estados y el contrato social lo hacen los pueblos. Entonces ellos dicen, la primera vez que lo escriben sale el 6 de enero del 2014, el primer contrato social de Rojava, donde se establece que el Estado es la forma propia que niega la capacidad de desarrollo, de armonía de los pueblos. Desde luego, se asumen como una entidad federada, flexible, siempre sujeta a cambio. Tanto que en el 2016, creo que hacen otra, en diciembre de 2016, ya no es la Carta de Rojava, sino es de la Federación de la Administración Autónoma del Norte de Siria. En el 2023 acaban de sacar otra actualizada. Es un contrato social, pero lo que voy es este contrato social, que por ejemplo ha sido escrito por un comité de 158 personas, escrito y aprobado, de las cuales 50% mujeres. O sea, digamos, la búsqueda de una equidad de participación es como primordial en el proceso de construcción de la democracia en el norte-este de Siria. Yo añadiría que hay siempre cuota del 50% de mujeres y hombres.
pero siempre hay una cuota de un mínimo del 10% por minorías. O sea, si en un pueblo hay un solo yazidí, aún así, de 50 siempre va a tener una representación de un mínimo del 10%, ¿no? Como para asegurar que hay una representatividad, aunque sean minorías muy, muy pequeñas dentro de las regiones. Y lo mismo ocurre para cualquier tipo de aprobación como la Carta. Sí, gracias. Y aparte, pues aparte del sistema de comunas, como se lo explicaba, también hay como una administración general, como un congreso general, donde la participación es, ahorita no estoy seguro de los porcentajes, pero creo que el 40% de elegido en elecciones y 60% de las comunas. O sea, los participantes al congreso, cómo se nombra el congreso, lo decide el movimiento de comunas, el 60%. Pero todavía existe una cuota de 40% de elección por partido. Porque adentro de ese sistema existen también los partidos políticos de diferentes corrientes, todos coincidiendo con los principios del contrato social, que son los principios pluralista, democráticos, feminista, ecologista y socialista. Todo eso, repito, tomándolo en el contexto de allá. O sea, todos, por ejemplo, se comparte, se aplicó la ley del divorcio. Se prohíbe la poligamia. Están prohibidos los matrimonios infantiles y los matrimonios arreglados. O sea, eso, por más que tú puedes decir que tu religión dice que sí, no se puede. O sea, sí existen unos principios, digamos, que garantizan los derechos humanos y especialmente los derechos de la mujer por encima de cualquier diferencia cultural religiosa. Aunque yo aquí, si puedo añadir, hay algo que fue muy interesante y es que con el avance del Estado Islámico, de ir retrocediendo del Estado Islámico con la conquista o con las liberaciones de las tierras por parte de las IPG, IPJ y las SDF, iban llegando a lugares donde había estado el Estado Islámico o son lugares muy tradicionales y había estado arraigado. Entonces, ese contrato social o esas leyes de las mujeres no se imponían por la fuerza, sino que había unos procesos de adaptación y de explicación primero a la población durante una serie de años, ¿no? Entonces se dejaba una serie de años en las que se debatía en las comunas, se trataba de explicar el porqué para que hubiera un proceso de adaptación y no fuera por la fuerza, sobre todo porque muchas veces eran fuerzas kurdas llegando a territorios árabes. Entonces eso tampoco era la manera que tendría que haber sido. Exacto, porque la propaganda árabe, o sea, la propaganda de la derecha islamista y especialmente la terrorista de ISIS era que pues, los kurdos, o sea, son los más blasfemos de acá y allá. O sea, pero haciendo hincapié sobre la diferencia étnica, ¿no? Que los kurdos ahorita quieren mandar donde antes mandábamos los árabes. Pero entonces decía, todo ese proceso que se dio, estaba aquí, Afrin, todo esto era parte de, digamos, de que se llama de la revolución de Rojava, de la administración del norte de Siria. En el 2014 ISIS hace una ofensiva, será una masacre a los yazidis acá, entran por acá, pero se empieza la resistencia de Kobane y será una contraofensiva. Sí, con el apoyo, digamos, la resistencia de Kobane, que ha sido la Stalingrado de Siria, donde o sea, 5.000 combatientes de ISIS combatían contra 400, el primer batallón, quedaban solo 400 guerrilleros, digamos, de las fuerzas de autodefensa, eso, la Unidad de Autodefensa Popular, IPG, resisten, logran rechazarlos y, digamos, el caso se vuelve emblemático a nivel global que obliga de alguna manera a la fantasmagórica coalición internacional contra ISIS, que reunía tanto Rusia como OTAN, a acelerar la ofensiva contra ISIS. Entonces, por fin, digamos, empiezan los bombardeos contra las tropas de ISIS. Eso permitió a la infantería revolucionaria de los kurdos el contraataque que llegó hasta Raqqa, que era la capital del Estado Islámico en Siria. ¿Sí? Y no solo hasta Raqqa, llegó hasta Deir ez-Zor, que digamos toda esa parte ya es el desierto, ya es zona totalmente árabe, y entonces digamos los compañeros de Unidad de Defensa del Pueblo crean otro grupo que se llama, que ahorita lo vamos a ver por eso, Fuerzas Democráticas Sirias. O sea, van juntando a los que eran los batallones de autodefensa kurdos de mujeres, Unidad de Defensa de Mujeres, y las generales, Unidad de Defensa del Pueblo. A estos batallones se van sumando yezidi, árabes, asiro, ceseno, turcomanos
Y eso quizás es el punto más importante a analizar. Que la propuesta de los kurdos no se encierra en su etnicidad, sino se abre justo como era, como de alguna manera escribió Abdullah Öcalan, pero una cosa es escribirlo, como ya sabemos, desde una cárcel con toda la fuerza de su pensamiento, otra cosa es aplicarlo en la realidad. Y lo empiezan a aplicar incluso desde el ejército. Entonces se crea un ejército que son las Fuerzas Democráticas Sirias, Fuerza Democrática Siria, que son las que, con las cuales se da el avance y que se toma, digamos, toda la parte más al sur y sobre todo más al este, que son árabes, que la zona completamente en manos de ISIS. Pues ahí se abre una nueva complejidad que, como mencionaba la compañera, cómo asumimos, o sea, esos territorios se van a sentir conquistados, porque también había bases que sí apoyaban ISIS. Entonces, y ya luego ISIS fue derrotado. ¿Y dónde están todos los milicianos de ISIS? Entonces hay como 100.000 presos y presas, bueno, más bien milicianos de ISIS, militantes de ISIS detenidos, con sus esposas, con sus hijos, que ahorita están, digamos, en prisión, pero que son como 70.000, ¿no? Algo así. En un campo de refugiados, que es un campo de refugiados que es, pues es una prisión casi a cielo abierto, hay que decir la verdad. Quiero decir, no se les deja salir de ahí, esa es la realidad. Entre otras cosas porque no hay un sistema de justicia para decidir y para llevar a cabo unos procesos de justicia donde se diga tú si tuviste implicaciones, tú no tuviste implicaciones, ¿en qué medida? El campo de Al-Hol es un lugar donde hay que hacer vedadas de tanto en tanto y se encuentran a mujeres esclavizadas, a personas muertas enterradas debajo de las tiendas de campaña, armas, drogas, o sea, tienen ahí montada una, o sea, realmente cuando se dice que el Estado se ha acabado, eso es mentira, quiere decir que están organizados, quizás controlados, no pueden expandirse como antes, pero siguen organizados, ¿no? Dentro pues del campo de refugiados de Al-Hol y de las prisiones, diferentes prisiones que hay. Muchos de ellos combatientes internacionales a los cuales se les ha quitado la nacionalidad y los países, muchos de ellos europeos, rusos, de todo el mundo, no quieren saber absolutamente nada de ellos y no lo repatrian. Y todo eso es dinero que la administración tiene que gastar para mantener a esas personas. Porque si fuera Irak o fuera Siria, los habrían asesinado ya. Simplemente habrían hecho un juicio sumario, se los habrían cargado y un problema. Es como si aquí la administración autónoma, los compas, tuvieran un campo con decenas de miles de paramilitares, narcos, todos ahí, que se logró derrocar militarmente y ¿qué hacemos? Obviamente eso porque los compañeros kurdas y kurdos y los que están en las fuerzas sirias democráticas no han aplicado lo que suelen aplicar en otros países o en otras guerras, exterminar, hacer un genocidio del enemigo. En cambio, la lógica, la ética que rige esas fuerzas democráticas y revolucionarias es que si el enemigo se rinde, pues lo detienes, pero no lo puede masacrar. Incluso hay búsqueda de reeducación y que eso obviamente es dificilísimo. No entramos en el tema, pero yo creo que sirve para entender de qué tan difícil, en qué condiciones tan difíciles las compañeras y los compañeros de la administración democrática del norte y este de Siria hoy en día siguen manteniendo un proceso altamente democrático desde abajo, con fuerte movilización popular en el medio de todo lo que está pasando. Todo lo que está pasando lo pasa a la compañera. Entonces creo que hay dos eventos importantes, desde lo que explicó de la caída del ISIS el compañero hasta lo que ha ocurrido a día de hoy en lo que es el contexto global sirio, que es importante. El primero es la invasión de Afrin. Afrin es ese territorio que ven arriba a la izquierda, es un territorio kurdo que se había liberado en 2012 y en 2018 Turquía invade Afrin, coloca básicamente como hace un exterminio, un genocidio. La mayoría de la gente tiene que salir de Afrin y se va a una zona que se llama Sherba, que está entre Afrin y Manbij. Es una zona bastante desértica al norte de Alepo y ahí se instalan alrededor de 200.000 refugiados y 100.000 desplazados de la zona de Afrin y quedan ahí desde el 2018 hasta este último movimiento. Luego hay otro movimiento muy importante y es también la conquista del Serekaniyye y Tel Aviv en 2019. Lo mismo, Turquía ataca, Turquía crea lo que es un ejército propio, un ejército de mercenarios, de los cuales se ha demostrado muchas veces que hay muchos excombatientes del Estado Islámico dentro de sus propias filas. Este ejército se le conoce como SMA, o sea, Syrian
Ejército Nacional Sirio. Básicamente son mercenarios de Turquía entrenados, apertrechados, comandados por Turquía para llevar los designios de Turquía en Siria. Entonces, básicamente, Turquía, no tener que utilizar sus propios ejércitos, utiliza a estas fuerzas. Entonces, Turquía además había sido uno de los mediadores. Sabéis que hubo lo que fue el Acuerdo de Astana, en el año 2020, que fue básicamente Irán, Turquía y Rusia acuerdan una pseudo-paz. Turquía es, de alguna manera, el representante de los rebeldes sirios, ¿no?, que están en contra del régimen de Bashar al-Assad. Irán es una pieza muy importante del tablero, igual que Siria, en su apoyo al régimen para que no terminara de caer, ¿no? Entonces, está este acuerdo de Astana. ¿Qué pasa? Que con el genocidio en Gaza y con los ataques al Líbano, de alguna manera, también con el avance de Rusia en Ucrania y el estancamiento de la guerra en Ucrania, la destrucción de Hezbollah, todas estas cuestiones a nivel internacional que ocurren durante el último año, tenemos un cambio de panorama para Siria, ¿no? Y entonces, el 27 de noviembre, básicamente, como dice el compañero, Hayat Tahrir al-Sham, que es la fuerza principal que estaba en Idlib, que es la fuerza principal rebelde en contra del régimen de Assad, ataca. Hayat Tahrir al-Sham es básicamente lo que era Al-Nusra, y Al-Nusra es básicamente Al-Qaeda en Siria. Era una filial de Al-Qaeda en Siria. De hecho, su líder, Jolani, ha sido un líder del Estado Islámico, ha sido un líder de Al-Qaeda, y ahora finalmente está tratando de lavarse la cara, pero vamos, sigue siendo un señor islamista, yihadista, que de alguna manera, bueno, pues ha tomado el control, y los países occidentales, en su ímpetu por buscar, ¿no?, de alguna manera una paz o una estabilidad en Siria, igual que han hecho con Afganistán, le han lavado la cara y todo el mundo sabemos lo que va a pasar, ¿no? Que pues cada vez va a haber menos derechos para las minorías y las mujeres. Total, que el 27 de noviembre, Hayat Tahrir al-Sham, con apoyo de Turquía, con el beneplácito obviamente de Turquía, de Israel y de Estados Unidos, atacan la segunda ciudad más grande de Siria, que es Alepo, y la conquistan en 48 horas. En 48 horas la conquistan y de ahí empiezan a desplazarse hacia el sur, hacia la ciudad de Hama, que es otra de las ciudades rebeldes que hubo en... eso es. Bajan desde Alepo y van hacia Hama. ¿Qué pasa? Que en 12 días, en 13 días, logran llegar a Hama, logran conquistar Homs y logran llegar a Damasco. Desde el sur también hay una serie de fuerzas rebeldes que se juntan con ellos y logran liberar Damasco, ¿no? Entonces, en cuestión de 12 días, el régimen sirio cae, el régimen de Badaad cae, Bashar al-Assad huye a Rusia, y esto tenemos que entenderlo dentro de ese contexto global, ¿no? El contexto global de Estados Unidos quiere hacer un cambio de fuerzas dentro del Oriente Próximo, lleva con este plan muchísimo tiempo, tratando de derrocar lo que se le llama la media luna chií, que es el eje que va desde Irán hasta el Líbano, pasando por Siria, y que de alguna manera tiene que ver con los oleoductos de petróleo, pero también con una continuidad territorial para sostener la guerra de Hezbollah, para sostener la guerra de Hamas y para sostener otro tipo de guerras en su afán por el poder regional dentro del Oriente Próximo, ¿no?, en contra de Israel. Y ahí Turquía también juega un papel muy importante, porque Turquía tiene sus propios planes. Turquía siente que de alguna manera le han desplazado como el segundo aliado, porque Turquía es el segundo ejército mayor de la OTAN, ha sido de alguna manera desplazado por Estados Unidos y desplazado por la OTAN de su papel primordial dentro de la defensa del Oriente Próximo, y se ha sido sustituido por Israel. A pesar de que Israel no es miembro, pero de alguna manera a Turquía se le dio el cometido de destruir el PKK, se le dio el cometido de debilitar las fuerzas chiíes dentro de lo que era el tablero del Oriente Próximo. Han sido incapaces de derrotar al PKK durante los últimos años, así que el juego de la OTAN y el juego de Estados Unidos para hacerse su hueco y expulsar a Irán y expulsar a Rusia del tablero de Oriente Próximo ha sido fortalecer a Israel y concederle básicamente el genocidio palestino, ¿no? Entonces, entre estos países aceptan, de alguna manera Rusia e Irán aceptan que se tienen que marchar
el avance de los rebeldes, yo no sé si llamarles rebeldes o llamarles yihadistas, más bien yihadistas, se hacen con el poder y entonces lo que es el ejército nacional sirio se desvía. Decide que no le interesa tanto derrocar a Bashar al-Assad, sino que como es básicamente mercenarios de Turquía, se van a dedicar a luchar contra los kurdos, que es básicamente y el principal objetivo que tiene Turquía en la región. Primero, luchar contra los kurdos y terminar de destruir lo que es el confederalismo democrático, la revolución de Rojava, como una muestra de que se pueden hacer las cosas diferentes en Oriente Próximo, de que puede haber una coexistencia multiétnica y multirreligiosa democrática en el espacio, y al mismo tiempo tiene un objetivo expansionista neotomano. Y esto es algo que ha presentado en diferentes como organizaciones donde se ven los mapas de una Turquía, de la Gran Turquía, y esa Gran Turquía coge todo lo que es el norte de Siria y todo lo que es el norte de Irak. Bueno, básicamente es una expansión turca territorial que está llevándose para allá. ¿Qué pasa con Estados Unidos y qué pasa con la Unión Europea? Básicamente deciden lavarle la cara a Jolani y a HTS, vamos a llamarlo, porque sobre todo la Unión Europea necesita devolver o quiere devolver a los refugiados que tiene, de hecho es algo que ya se está conversando. La Unión Europea ha aprobado un paquete de 4 millones de euros para la reconstrucción de Siria y ya está empezando a planear, ha congelado la recepción del asilo de refugiados sirios y está empezando a planificar la devolución de los refugiados sirios en Europa. Entonces, vemos que de alguna manera esa es la composición que hay ahora mismo. También tenemos que decir que por el sur Israel está avanzando hacia Damasco, probablemente nunca va a llegar a Damasco, pero lo que está haciendo es expandir lo que le llama una zona de acolchamiento alrededor de los altos del Golán y básicamente lo que va a hacer es quedarse con ese territorio. O sea, yo creo que todas aquí tenemos que ser muy claras. Todo el territorio que conquisten aquí terceros países en este momento no se le va a devolver a Siria. Esto es algo que no va a ocurrir, ¿no? Entonces ahí Israel está subiendo, Turquía está bajando y mientras tanto Jolani ha declarado un gobierno de transición hasta el 1 de marzo, donde supuestamente se van a celebrar elecciones, y ellos ya han declarado que lo que buscan en Siria es un Estado islamista que cumpla con la Sharia. Están hablando de un Estado de respetuosidad multiétnica, pero pues se sabe ahora mismo que está habiendo masacres contra los drusos, habiendo masacres contra los yezidís y contra los cristianos en las diferentes ciudades. Entonces, se está lavando esa cara, pero la realidad es que son una cantidad de facciones yihadistas que yo creo que poco a poco vamos a ir viendo cuál es su verdadera cara, ¿no? Por ejemplo, el otro día salió el ministro de Justicia diciendo que no van a poder volver a... que el papel de los jueces es solamente un papel masculino y que todas las juezas mujeres van a tener que pasar sus casos directamente a los jueces hombres y no van a dejar de ejercer, ¿no? O, por ejemplo, una chica que se trató de hacer una foto con Jolani, dijeron, si no te cubres en la cabeza, no puedes hacerte la foto, y más te vale que te acostumbres, porque de aquí a poco esto es una cosa que se va a implantar de manera obligatoria, ¿no? Hay que decir que ha habido dos eventos muy importantes que vamos a ver un poco cómo se están sucediendo. Uno es la visita del jefe de la inteligencia turca a Damasco hace 2 días, donde se la ha visto rezar en la mezquita de Damasco, donde se ha reunido con Jolani, donde se ven que obviamente todo esto ha sido un plan acompasado entre HTS y Turquía. Y por otro lado hemos tenido una visita de Blinken, ¿no?, del secretario de Estados Unidos, a Turquía y a Irak. Y está haciendo ahora mismo una rondita y ahí vamos a ver qué es lo que va a ocurrir en las próximas semanas, sobre todo en cuanto a la supervivencia de la Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria y de la estabilización del gobierno y la aceptación por parte de los países. Entonces, es posible que todo esto se haya hecho, y yo me lanzo un poco ahí
a pensar es posible que veamos algún cambio en la guerra de Ucrania en las próximas semanas, próximos meses, ¿no? O sea, yo no creo que Rusia se haya marchado del territorio tan contento. O sea, pienso que ha habido de alguna manera algún tipo de cambio ahí. ¿Puedes movérmelo? Gracias. Para que Rusia decidiera realmente marcharse, ¿no? Y bueno, pues Irán, desde luego, desde la destrucción o casi destrucción de Hezbollah, obviamente ya no tenían fuerzas para mantener su hegemonía en Siria. Entonces, lo que nos trae al caso, que es a mí lo que me está preocupando, porque lo que es los ejércitos y las milicias que, dando la 40.000 vidas, derrocaron al Estado Islámico y lograron traer un proyecto democrático a Siria, están siendo completamente abandonadas por lo que supuestamente eran sus aliados, que era Estados Unidos, en su fuerza de lucha contra el Estado Islámico, y están siendo completamente abandonados en manos del Ejército Nacional Sirio y Turquía, ¿no? Entonces, como decía, las NSA decidieron que no tenían tanto interés en destruir a Bashar al-Assad, sino que se dedicaron a ir hacia el norte de Alepo. Ahí hubo un ataque muy fuerte contra los campos de refugiados de Shebba y Tal Rifat. En una semana estamos hablando de desplazamientos de 40.000, 50.000 personas, ¿no? Muchos de ellos han sido arrestados, han sido secuestrados, han sido torturados, han sido matados y no se saben dónde están. Muchos de ellos han llegado a las ciudades de Tabqa y Raqqa y están en unas condiciones infrahumanas, muriéndose de frío en las calles porque no hay medios para acoger a tantas personas. La situación, sobre todo humanitaria, estamos hablando, sí, de alrededor de unos 200.000 desplazados desde el 27 de noviembre. Es terriblemente fuerte, entre otras cosas porque Turquía está bombardeando también esas ciudades. Bombardea Tabqa, bombardea Raqqa, bombardea Enisa, bombardea Kobane. Entonces, no solamente que te hayas desplazado y hayas perdido todo por segunda vez, porque la mayoría son desplazados de Afrin, sino que además te están bombardeando y no sabes dónde te va a caer, ¿no? la próxima bomba. Logran sacar a muchos de esos refugiados en un corredor, las fuerzas democráticas sirias, YPG y PJ, y Turquía y las NSA llegan hasta la ciudad de Manbij. La ciudad de Manbij resiste durante varios días los bombardeos y el avance del SNA. He de decir que Manbij es una ciudad multiétnica, donde hay turcomenos, árabes, kurdos, cristianos, civiles. O sea, es una ciudad súper diversa, una ciudad que fue liberada del ISIS en 2016, una ciudad que lleva autoadministrándose además muy severamente desde ese momento. O sea, ha sido como uno de los modelos multiétnicos para toda la región más eficientes. ¿Puedes repetir el nombre de la ciudad? Manbij. Manbij. O sea, porque a pesar de que las fuerzas pro-kurdas o las fuerzas de la administración llevan mucho tiempo preparándose para una ofensiva así, porque sabían que en algún momento iba a ocurrir, luchar contra la aviación es algo muy complicado. Lo hemos visto en Afrin, lo hemos visto en Serekanille y lo vemos ahora. Entonces, básicamente llegaron a un acuerdo de alto el fuego intervenido por Estados Unidos, donde deciden abandonar Manbij y ahora mismo se están cometiendo crímenes de guerra. Ahora mismo estoy en contacto directo con las compañeras que están allá, me envían todos los informes que hacen y los traduzco del inglés al castellano y no podéis imaginar las cosas que estoy viendo en imágenes, cosas que no publico, que no las voy a poner aquí porque no merece la pena. No merece la pena insensibilizarse de esta manera. Obviamente hay que recopilarlo, hay que hacer archivo y hay que denunciarlo y hay que hacer informes, pero no creo que sea cuestión tampoco de ver barbaridades como las que estoy viendo. Entonces, básicamente, se están cometiendo crímenes de guerra, secuestros por los que luego se piden barbaridad de dinero a las familias para poder recuperar a sus seres queridos, saqueos, vejaciones, violaciones, o sea, como... de hecho, en Manbij, el día de ayer, hubo unas grandes manifestaciones de la gente, a pesar de todo, la gente saliendo a las calles para protestar en contra de todo lo que estaba ocurriendo. Y la verdad está siendo muy fuerte. Y entonces ahora mismo lo que sentimos o pensamos es que el siguiente paso que quiere dar Turquía es tratar de conquistar Kobane. No porque Kobane sea una ciudad especialmente estratégica, realmente no lo es, pero sí porque es una ciudad
que a nivel simbólico es muy fuerte, ¿no? Por la defensa contra el Estado Islámico y por lo que supuso, de alguna manera, para que muchos de nosotros conociéramos lo que fue la revolución de Rojava y el movimiento de Kurdistán, ¿no? En 2014-2015. Entonces, ahora mismo pensamos que hay una serie de negociaciones porque, a pesar de que Turquía está bombardeando, no está bombardeando con tanta intensidad como para poder hacer que avancen las tropas de las SNA, pero es probablemente el siguiente objetivo que tiene Turquía. Otro de los objetivos que tiene Turquía es la ciudad de Tapka. Tapka tiene la mayor presa del norte de Siria, que es la presa de Tizrin. Es una presa que es hidroeléctrica y que da energía para la ciudad de Raqqa y la ciudad de Alepo. Actualmente se ha llegado a una especie de alto al fuego, sobre todo intervenido por la ONU, intervenido por Estados Unidos, porque si se llega a romper la presa de Tizrin, eso sí que sería un caos, una crisis humanitaria sin precedentes, ¿no? Dejaría sin luz y sin agua a millones y millones de personas, ¿no? Estamos pensando lo mismo que ocurrió, porque es una de las cosas que hace Turquía. Turquía siempre ataca las infraestructuras esenciales. De hecho, la ciudad de Haseke lleva más de un año sin agua directa, porque Turquía destruyó lo que fue la fuente de Alok, que es una fuente que hay justo ahí al lado de Serekanille. Destruyó la purificadora y a día de hoy Haseke, que es una ciudad de varios cientos de miles de personas, todo el agua que les llega a través de tanques que vienen de kilómetros que tienen que traer el agua, y obviamente el agua no llega en las mismas condiciones de limpieza que debería llegar, ¿no? Con todas las enfermedades que ocurren. A eso tenemos que sumarle el embargo que hizo Estados Unidos contra Siria durante todos estos años, que devaluó la moneda y devaluó la economía de una manera brutal, así como un cierre de fronteras total para cualquier tipo de material dentro de Rojava, ¿no? Entonces no entra material necesario para reparar las presas, no entra material necesario para reparar los tendidos eléctricos, no entra material necesario para las cosas mínimas de la vida, ¿no? La crisis económica es muy, muy fuerte. De hecho, la administración autónoma subvenciona la harina para el pan, porque si no la gente no tendría para comer pan. Y a eso le tenemos que sumar los cientos de miles de refugiados de las zonas de Afrin, de Manbij, de Tel Aviv y de Serekanille, que viven en campos de refugiados desde que fueron conquistadas sus zonas y que quiero decir que no llega la ayuda internacional. Ahí no está la ONU, ahí no están las ONGs internacionales, ahí solamente hay una ONG pro-kurda que se llama Heibasol. Si alguien, luego voy a pasar una imagen donde podéis hacer donaciones si quisierais. Es la única ONG que llega sobre el terreno. Esta ONG, tengo que decir que hace 4 días en Manbij, otra de las cosas que hace Turquía es bombardear las ambulancias cuando salen con la gente herida. Esto os lo voy a contar como experiencia personal. Yo estando en Afrin, cuando estaban bombardeando Afrin, cuando llegábamos con el convoy humanitario, bombardearon nuestro convoy, la gente salió corriendo y obviamente hubo gente que quedó herida en el suelo y se dedicaron a bombardear las ambulancias y la carretera para que las ambulancias no pudieran llegar. Y esto es algo que ocurre muy habitualmente, ¿no? Entonces, hace 4 días se bombardeó una ambulancia donde murió el conductor, murió la persona herida que había ahí dentro y quedaron muy, muy mal heridos los 2 paramédicos que iban en esa ambulancia. Y esto es una práctica habitual de Turquía. Otra de las prácticas habituales ha sido que el SNA ha entrado en el hospital de Manbij, donde había gente herida, y los ha masacrado. De hecho, hay vídeos de esto. O sea, no los voy a poner, pero hay vídeos de cómo se ven, de cómo entran estos señores, están grabando y al tiempo que están grabando están disparando con esta gente tumbadas en las camillas heridas, ¿no? Entonces, los crímenes de guerra de Turquía y del SNA, que son básicamente Turquía y el Estado Islámico, bueno, pues se están repitiendo y están siendo oídos sordos, y lo que estamos viendo en las noticias es que Yolani se ha vuelto moderado y que bien que ha acabado la guerra en Siria y que bien que ¿no? O sea, como están vendiéndonos una narrativa que es completamente falsa y están vendiendo a sus aliados, los cuales han dado 40.000 vidas para acabar con el Estado Islámico para que no fuera un problema en los restos de países. Pues no sé, recordamos los atentados de Berlín, los atentados de París y el atentado de Moscú. Y básicamente se lo estamos pagando, dejándolos completamente abandonados a su suerte, ¿no?
Entonces, solo decir que en el sur, obviamente, lo que explicaba el compañero de la zona de Deir ez-Zor, debido a que son tribus árabes, que son tribus conservadoras, han preferido pasarse al bando y que son tribus, son tribus. Creo que esto hay que explicarlo, es importante. El sentimiento de la tribu es muy importante. Entonces, está por encima del sentimiento nacional del país, está por encima del sentimiento nacional de muchas cosas, ¿no? Como mi tribu va por encima de todo. Entonces, son tribus que son muy maleables. Entonces, en el momento en el que ven que las SDF ganan, se juntan con las SDF, ¿no? Con las de la administración autónoma. Cuando ven que las HTS están ganando, se unen las HTS. Y eso es básicamente lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, podemos ver esa zona debajo del Deir ez-Zor, la ciudad de Deir ez-Zor, que ha sido entregada directamente a las HTS porque no merecía la pena. Si la población no te quiere ir, ¿para qué vas a combatir, no? Simplemente les entregas el territorio. Cosa que no ha ocurrido en otros lugares como Tafka o Raqqa, ¿no? Bueno, solo decir que estamos en un momento crucial muy difícil, donde llevamos muchos años de revolución, muchos años de resistencia, muchos años de tratar de generar un modelo democrático, pluralista, por los derechos de las mujeres en Medio Oriente Próximo, que ha habido muchos sacrificios, donde la población ha hecho muchos sacrificios para tratar de llevar todo esto adelante y está ahora mismo en peligro. O sea, si no hay un giro muy fuerte, si no salimos a la calle, si no protestamos, si no apoyamos económicamente, si no de alguna manera nos hacemos presentes. Y esto es básicamente lo que están pidiendo las compañeras. Os voy a poner un vídeo ahora que nos han enviado. De verdad hace falta, o sea, como para quien conozca un poco la revolución de Rojava, para quien conozca un poco lo que ha supuesto este cambio de paradigma, no solamente para Rojava, para Oriente Próximo, sino yo pienso que para el mundo entero. O sea, a mí al menos me dio las esperanzas de que eran posibles las revoluciones en el siglo XXI, de que era posible avanzar de las ideologías estancadas que veníamos de finales del siglo XIX, de que era posible otros modos de vida y que se estaban dando en Oriente Próximo, que era una región súper complicada. Ahora mismo está todo en juego. Entonces, sea difundir, sea pegar un cartel, sea hacer una donación, sea salir a protestar, sea lo que sea, todo eso cuenta. Cuenta también porque las compañeras no se sientan solas, no se sientan que el mundo las está abandonando después de todos los sacrificios que han hecho, ¿no? ¿Voy a poner ese vídeo? Sí. De hecho, pues también al final de la charla, ahorita me va a mandar un vídeo lo acaban de grabar las compañeras justo para este evento y nos hizo el favor también de decidirlo y traducirlo aquí. Pero al final de la charla, pues para lo que quieran, tenemos una manta para que nos tomemos una foto para mandársela a las compañeras que están en Rojava. Y de ahí, pues la verdad es seguir continuando. Probablemente vamos a tratar de hacer otros eventos informativos o de acción, aunque sea pegatina, lo que sea, como dice la compañera. Congrastar es el movimiento, pues hemos hablado del movimiento de mujeres, que es en realidad lo mejor de la revolución de Rojava. O sea, la revolución de Rojava es una revolución de las mujeres. Es posible que las comunas funcionen regular, es posible que el sistema de salud funcione regular, es posible que la economía funcione regular, pero lo que han logrado esas mujeres en los últimos 12 años, o sea, eso no tiene parangón. O sea, el hecho de que las mujeres estén en todos los estamentos políticos, que hayan creado sus cooperativas, que hayan logrado que las mujeres no tengan que casarse, que puedan trabajar y vivir fuera de casa sin sus padres, que hayan logrado que haya un ejército de mujeres donde las mujeres se comandan a sí mismas, que estén en todas las áreas de la vida y que haya un respeto. Y hay un pueblo de mujeres que se llama Jinwat, que es un pueblo que se ha construido desde cero para las mujeres que han perdido a sus maridos o que sufren maltrato, que puedan vivir allí. Es un pueblo que tiene su propia educación popular, es prácticamente como... O sea, tiene sus propios olivos, su propia agricultura, tiene una pequeña clínica que se llama Shifa Gym, donde hay clínica especializada en medicina natural, en recuperar la medicina tradicional de la región, pero también en tratar las enfermedades propias de las mujeres y de los niños, porque normalmente las enfermedades de las mujeres son unas muy particulares por una serie de labores y tareas que se hacen. O sea, la revolución de Rojava, yo estaba hablando con las compañeras y claro, las compañeras dicen...
¿cómo voy a volver a lo que había antes? Yo no puedo volver a lo que había antes. Yo recuerdo hacer un documental con unas compañeras en Raqqa, ellas eran compañeras árabes. Y estas compañeras que vivieron el régimen bazaísta, que vivieron bajo el Estado Islámico y que vivieron en Raqqa, bajo la administración, ojalá un día podamos poner ese documental aquí. Estas compañeras decían, yo no puedo volver a lo que había antes, yo no puedo volver a ser una mujer cubierta, vestida de negro en mi casa, dedicándose solo a mis hijos, donde la gente no me mira a la cara y donde piensa que no tengo opinión. Yo ahora que puedo salir, que puedo hacer música, que puedo bailar, que puedo participar de la administración, que puedo dar clases, O sea, unas historias de unas mujeres súper fuertes que con la llegada de Al-Qaeda, con la llegada del Estado Islámico, con la llegada de Turquía, básicamente todo eso se va a perder. Y vamos a encontrarnos a unas mujeres como las de Afganistán, que no van a poder salir de casa, que no van a poder estudiar, que no van a poder participar de la vida política. No están dispuestas. No están dispuestas a eso. Y están aterrorizadas de que eso pueda ocurrir. Entonces, Congrastar es la organización kurda, porque además por cada una de las organizaciones de mujeres siempre hay, o sea, son organizaciones diferentes dependiendo de las diferentes etnias o pueblos, ¿no? Congrastar es la organización kurda, pero está Zenobia, que es la organización de mujeres árabes, está otra organización para mujeres asirias, otra organización para mujeres siríacas. Pensar que todo el sistema de mujeres es como un sistema paralelo, ¿no? Tenemos 3 sistemas en Rojava. El sistema general, donde hombres, mujeres, personas de todas las edades y todas las etnias conviven y se organizan. El sistema de mujeres, que tiene también representación étnica, y luego el sistema de la juventud. Porque el paradigma también dice, uno de los grandes problemas es la gerontocracia. Si la juventud no tiene sus propias estructuras para decidir por sí misma, sino que va a estar constantemente subyugados a lo que los adultos dicen que tienen que hacer, a lo que la gerontocracia dice que tienen que hacer, de alguna manera perdemos la vitalidad del impulso revolucionario de los jóvenes, ¿no? Por lo tanto, tienes la organización mixta, la organización de mujeres y la organización de juventud. En el sistema de justicia, cualquier cosa que tenga que ver con crímenes machistas, con violencia machista, jamás la va a juzgar un juez hombre. Porque todo el sistema de justicia, con todo lo que tiene que ver de mujeres, está solamente organizada y dirigida por mujeres. Desde lo que son las malajin, que son las casas de la mujer, que son unos lugares donde si tú tienes un problema en casa, tienes un problema con tu marido, tienes un problema con tu hijo, tú puedes ir allí y las compañeras te apoyan para tratar de solucionarlo desde la base, hasta todo el sistema de justicia, ¿no? Donde solo hay una rama para todo lo que tiene que ver con mujeres, que solamente puede traer. Hay una televisión de mujeres, hay academias de mujeres, o sea, creo que no ha habido ningún sistema, pero ni en Occidente, o sea, ni en ningún lugar, que haya puesto a la mujer en el centro como lo ha puesto la Revolución de Rojava. Total, Congrastar, esta compañera que es miembro de las relaciones diplomáticas de la Organización de Mujeres del Norte y Este de Siria,